Hola, Shalom, bendiciones. Quiero compartir una reflexión sobre un tema que es un peligro, tiene un peligro tremendo. Tiene un peligro tremendo por lo que encierra. Y quiero hablar sobre Juan capítulo 3, del verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y yo quiero hacer énfasis porque en los últimos tiempos, el siglo XXI, ha sido una explosión de egolatría o idolatría en el ámbito ministerial, lo que se conoce por el movimiento apostólico y profético, que no creo que sean del diablo, sino que no han sabido, sobre todo en Cuba, el ministerio apostólico y profético no ha sabido tener un enfoque bíblico, no han sabido tener un enfoque de revelación del Espíritu. Ojo, aclaro, revelación del Espíritu a través de la palabra, porque la mayoría de las revelaciones que está operando hoy en lo apostólico y profético en Cuba y en parte del mundo tiene que ver con revelación que surgen de sí mismo. Cuando usted va al Antiguo Testamento, ya el Señor ahí a través del Espíritu Santo estuvo denunciando a los profetas que daban profecías y tenían visiones de su propio corazón. Vuelvo y repito, ya desde el Antiguo Testamento había un gran por ciento, del 100% de lo profético, un 90% de lo profético era falso y operaban en profecía y visiones de su propio corazón. ¿Cuál es el propósito de esto? Esta gente hacen que el pueblo de Dios quite la mirada de Jehová y la pongan en ellos o en el sistema, porque estos profetas del Antiguo Testamento tenían una alianza con los reyes para beneficio personal. Usted ve el rey acá y otros reyes de Israel y de Judá tenían grupos de profetas. Acá tenía 400 profetas de Baal. Y esto fue una herencia que acá le fue dejando a sus sucesores en el trono. Y usted puede ver en el Antiguo Testamento que hubo una decadencia moral y espiritual. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, predomina ese espíritu de rivalidad y del celo ministerial y de competencia ministerial. Y ya usted ve en el pasaje que le acabo de leer, en Juan capítulo 3, versículo 26 en adelante, vienen los discípulos de Juan, porque ya Jesús había comenzado su ministerio, y vienen los discípulos de Juan y le presentan una queja al profeta Juan, el Bautista. Ahora, lo que quiero hacer énfasis en cómo el profeta que le da cierre al ministerio profético de la ley y le abre la puerta al ministerio profético del nuevo pacto, que hay una diferencia abismal entre el oficio profético del Antiguo Testamento y el nuevo oficio profético del Nuevo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento eran llamados, eran escogidos, elegidos por Jehová Dios. Los profetas del Nuevo Pacto son llamados, elegidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo está la situación del ministerio apostólico? La gente tiene que aprender a discernir. Los 12 apóstoles son los apóstoles de la ascensión, pero están los apóstoles que son escogidos, llamados por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, ahí usted puede ver cómo el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Saulo a través del ministerio profético. Allí la iglesia de Antioquía se dedica ministrando en ayuno, oración, vigilia, buscando la dirección de Dios para la expansión del reino. Y en ese entorno, en ese ambiente de ayuno, de búsqueda, de vigilia, el Espíritu Santo habla a través del ministerio profético, le hace un llamado al apóstol Pablo, a Bernabé, lo constituye como apóstol. Y en el versículo 4 de Hechos 13 son enviados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Literalmente. Jesús no tuvo que ver nada. El Espíritu de Dios, literalmente, personalmente, enfáticamente, escoge a Pablo, escoge a Bernabé y sucesivamente sigue levantando
hombres con el llamado apostólico bajo la dispensación del Espíritu de Dios. Entonces hay que hacer una diferencia entre el ministerio apostólico de los 12, los apóstoles de la ascensión, lo que cogió Jesús, y hay que hacer una diferencia entre los apóstoles, vamos a llamarlos los apóstoles del Espíritu, lo que levanta el Espíritu Santo y lo que envía el Espíritu Santo. Entonces yo creo fielmente que sí, hay apóstoles para el siglo XXI que son llamados por el Espíritu de Dios, son enviados por el Espíritu de Dios, son capacitados por el Espíritu de Dios, y más adelante estaremos viendo la integridad o lo que vamos a llamar el carácter apostólico de este apóstol o de estos apóstoles que son llamados, asignados, elegidos y enviados por el Espíritu de Dios. Ahora, hago estas aclaraciones para ir quitando, matando esa idolatría que hay con el ministerio apostólico y profético y con cualquier tipo de ministerio. Le decía que hay un peligro grande hoy que se está viviendo en la iglesia y es la idolatría del hombre o de la mujer de Dios, la idolatría de la institución, denominación o del llamado. Hay idolatría hacia los ministerios, hay idolatría hacia los dones, hay idolatría hacia la revelación, hay idolatría hacia lo nuevo. Y cuidado que lo nuevo puede producir muerte. Lo nuevo puede producir muerte. Recordemos, cuando David mandó a buscar el arca del pacto, ya Dios había establecido un diseño de cómo los levitas tenían que transportar el arca del pacto. Pero ahí hubo un descuido, hubo un descontrol, y aquí viene el peligro de lo nuevo. El arca del pacto estaba en tierra de los filisteos. Los filisteos no tenían conocimiento de cómo tratar con los santos. Y ellos preparan una carreta nueva, una yunta de vaca nueva, y ahí montan el arca del pacto, pero una de las vacas tropieza, y toda esa cosa nueva, novilla nueva, carreta nueva, todo nuevo, ¿qué produjo? Muerte, porque a Dios no le interesa lo nuevo, a Dios le interesa operar en lo que ya Él diseñó, que la iglesia tiene que operar. Entonces, estos ministerios apostólicos y proféticos, el ministerio pastoral tiene que redescubrir las escrituras, tiene que tener un reenfoque nuevo de una revelación bíblica, porque no todo lo que se está hablando hoy que se llama revelación tiene que ver con revelación del Espíritu de Dios. Y ahí estaban los discípulos de Juan creando contienda, creando discusión, en su idolatría por el profeta Juan, como en el siglo XXI, yo veo esa idolatría hacia profetas, hacia apóstoles, y la pregunta que surge es, ¿quién murió por ti en la cruz? ¿Qué sangre limpia expía tu pecado? ¿Qué espíritu es el que te ministra? Tenemos que honrar a nuestros líderes. Yo te insto, te motivo a que tú honres a esos hombres y mujeres que Dios ha puesto para que te pastoreen, pero de ahí a idolatrizarlo, de ahí a reverenciarlo en el sentido de idolatría que lo estás haciendo, estás embarcado. Porque a ti se te olvida que esos hombres que tú hoy estás idolatrando, esos hombres y mujeres que hoy hemos levantado como ídolos, mañana cuando meten la pata, nosotros mismos lo desbaratamos, lo asesinamos. Y no me ha de extrañar que Dios esté permitiendo que haya tanto fracaso y tanto problema en el ámbito pastoral. Juan le respondió a este hombre como debieran de responder los apóstoles y profetas y pastores de hoy. Juan le respondió con integridad, no se trata de mí. Aquí está el verso. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Juan entendía y murió de esa manera, sabiendo que su llamado, su asignación, su elección venía del cielo. Ya el propósito, su ministerio era preparar el camino, era trabajar para atraer a la gente a Cristo. Y hay un ministerio profético hoy que lo único que sabe profetizar es jipetas, aviones, prosperidad, dinero, riqueza. Y junto con estos ministerios apostólicos, y hay que tener cuidado con esto. Hasta los pastores se están contagiando. Porque sí, los pastores censuran a los apóstoles y a los profetas, pero si usted analiza hoy contextualizando en mi nación y en el mundo, los pastores ya están iguales que los apóstoles y que los profetas. Entonces no se nos puede olvidar, como ministro del Evangelio, yo soy reconciliador. Pablo se presentó como un reconciliador. Nuestra llamada y nuestro propósito es atraer al pecador a Cristo, acercar al hombre que está apartado de Dios y reconciliarlo con Dios, y acordándonos de que nosotros no somos
la base, el fundamento de la reconciliación, sino que Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces, si tú eres de los que estás teniendo idolatría con algún ministerio, arrepiéntete. Honra, respeta, obedece, ayuda, da, comparte, pero no idolatrice. Y si tú eres pastor o eres profeta y vas a ver este video, analiza tu llamado, analiza tu ministerio. ¿Hacia dónde y hacia quién te está guiando la gente? Ya los discípulos de Juan querían llevar a la gente hacia ellos. Ya ellos se dejaron ministrar por Satanás y ya estaban creando situaciones con los otros discípulos de Jesús. Pero recuerda la actitud de Juan. Yo tengo que menguar. No se trata de mi llamado apostólico, profético, pastoral, evangelístico o maestro. Se trata de que yo sirvo al Rey. El propósito central de mi ministerio es reconciliar al pecado, al caído, con Cristo. Gracias y paz, shalom. Bendiciones.